Puede ser en teoría o puede ser en práctica, cualquiera, ¿ya? A ver, en perfil de coagulación, a ver. Ya. Como su nombre dice, ¿no? Perfil de coagulación solamente evalúa coagulación, nada más. No evalúa hemostasia primaria, entonces. Solamente hemostasia secundaria. Ya. ¿Cuáles son las pruebas que se usan en este perfil? Más importantes, hay un montón, ¿ya? Más importante lo que hemos hecho en práctica, la TP, la TTPA, la TT, el recuento, la coagulación en tubo, coagulación en tubo y tiempo de sangría, ¿no? Sangría, que puede ser de Duke, puede ser de Gini, ya. Todo eso hemos hecho en práctica. Bueno, ya viene otra prueba que es el dímero D, pero esto no forma parte del perfil de coagulación. Ya, pues solamente esto de acá. TP, tiempo de protrombina, TTPA, tiempo de trombina parcialmente activada, tromboplastina, perdón. TT es tiempo de trombina, recuento y coagulación tubo de tiempo de sangre. Ya, todo esto ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Varias cosas. Evaluar enfermedades que pueden ser congénitas, que pueden ser adquiridas, algunos por ahí también monitoreo con tratamiento anticoagulantes, ¿no? Anticoagulantes como warfarina, como la heparina, entre otros. Como por ejemplo screening preoperatorio, o sea, pacientes antes, evaluar pacientes si puede reaccionar o, digamos, enfrentar un riesgo hemorrágico, ¿no? Preoperatorio. Ya. ¿Qué más? Nada más, solamente para eso. Ya. Entonces, vamos acá con la fase preanalítica. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Primero, tu tubo. Lo primerito que debes saber. Tu tubo. Ya. Este tubo tiene que tener varias características. Uno, que sea de citratos, o sea, el tubo de tapa celeste, ¿no? El tubo de tapa celeste. ¿Qué más? Se debe llenar hasta el 90% del tubo. O sea, lleno. 90% lleno. Ese es el mínimo tolerable. ¿Qué más? Em, el tubo, nada más, creo, citrato de sodio, 90% lleno. Concentración de ¿Qué más? citrato. Concentración de citrato de sodio, creo que era 3,2%, creo. Sí, así es, sí es. Sí, así es. Ya, 3,2, ya. Porque son datos que no sé si ven, pero ya, bueno, por si acaso. Luego, otra preanalítica adicional. Eh, Cuando tú tienes un hematocrito, por ejemplo, un paciente que tenga un hematocrito mayor al 55%, lo que se hace es como que, o sea, el tubo, o sea, mira, supongamos que ya ¿Cuánto es hiciste tu normal de hematocrito? depende, pues, depende si es mujer o hombre. Pero Generalmente entre más o menos en qué 30 varía. a 45, creo, no sé, por ahí 50, no sé. Ya, pero va a depender. Entonces, según la teoría, si tienes un hematocrito mayor al 55% que ya es considerado alto, se hace un ajuste. Ajuste del anticoagulante. Se preguntarán por qué. Cuando nosotros procesamos el tubo, ya, o supongamos, ¿no? Que este ya está obviamente centrifugado, lo que tienes que es alicotar. Tienes tu tubo y tienes todo esto contenido de plasma. Plasma pobre en plaquetas. Ya. Este plasma tú lo vas a procesar, o bien lo puedes mandar para una prueba de ATP, TTPA, TT, no sé, pero ya tienes tu tubo acá. Este tubo tiene que tener este, ¿cómo se dice?
Eh, una... Ya me olvidé. Ya me olvidé, ya está su madre, no sé qué iba a decir. Ya vamos con este tubo, ¿ya? Este tubo de acá tiene que tener concentración de 9 a 1. Ya, 9 de sangre y uno de coagulación, o coagulante, perdón. Una coagulante. Ahora, acá sucede lo contrario, con un paciente de pues, ya con hematocrito de 55%, se hace un ajuste en anticoagulante. ¿Por qué? Porque digamos que el hematocrito hace que ah, altere la relación pues, del sangre con el anticoagulante. Entonces, se hace un ajuste, una fórmula, que eso no les enseñaron, pero hay una fórmula en teoría, no me acuerdo, que lo que hacía es que si tú tienes una gran cantidad de hematocrito, tú necesitas más cantidad de anticoagulante. Entonces, lo que hacías es agregar más anticoagulante. O sea, supongamos que estás usando citrato, entonces le agregas más citrato de sodio para obtener esa relación sangre-anticoagulante. Ese es uno de los criterios preanalíticos. Pero, perdón que te corte. ¿Ahí importa lo del 1,9? O, Como, o sea, se supone que es relación 1,9 entre ajá. anticoagulante y suero. O no entra ahí. Claro, o sea, siempre tú tienes que tener, siempre tienes que llevar esa relación, pues. O sea, por ejemplo, si hemotocrito 55% ya está alterado prácticamente la relación, por tanto, necesitas mayor cantidad de anticoagulante para contrarrestar ese, digamos, predominio de la sangre. Entonces, supongamos que si era, no sé, pues, 8-2, ya pues entonces ahora que necesitas más anticoagulante para que haya una relación 9-1. ¿Capisco? Ya, ya, fresh. Ya. A ver, ¿qué más? A ver, vamos con la centrifugación. Centrifugación puede ser de 1500 G o 3500, creo. 2500, 3500. No me acuerdo. Sí, corríjame, por favor, no me acuerdo. RPM. Y esto era dependiendo, ¿no? Según teoría es 15 minutos, pero según práctica es 10 minutos. Eh, ¿Qué más? Mm, Se centrifuga. Preferiblemente el tipo de centrífuga es el oscilante, ¿ya? El oscilante y nada más. Ya, entonces, después de hacer la centrifugación, ahora sí vamos con el tubo, que me estaba viendo. Ahí tienes el tubo. Ya, el tubo está compuesto por una parte que es del paquete globular y una parte que es del plasma. Este plasma de acá va a ser pobre en plaquetas. PPP, ya. Plasma pobre en plaquetas. Y este de acá va a ser los eritrocitos. Ya. ¿Por qué se usamos el plasma pobre en plaquetas? Entonces, teoría. Porque las plaquetas tienen en su membrana fosfolípidos. Esos son fosfolípidos. ¿Para qué te va a servir los fosfolípidos? Para las pruebas, pues. Ya mira, tiene fosfolípidos y tiene PF4, que son factor plaquetario 4. Cuando tú tienes una prueba, no sé, pues ya obtuviste el suero, ¿ya? Tú necesitas un reactivo, ¿ya? ¿Qué pasa con ese reactivo? El reactivo, digamos, va a utilizar fosfolípidos, va a utilizar calcio, va a utilizar otras cosas que va a permitir que la reacción funcione. Entonces, si tú tienes un plasma pobre en plaquetas, lo más probable es que tú tengas que, digamos, ah, usarla como para que cuando tú, o sea,
prácticamente cuando tú usas tu tubo de citrato de calcio, bueno, citrato de sodio, tú estás secuestrando el calcio. Entonces, si no hay calcio, prácticamente la, o sea, se conserva todos los factores de coagulación, se conservan las plaquetas, se conserva todo. Entonces, tú sacas el somedante y ya no tienes calcio. Entonces, ¿qué haces? Como había mencionado con el reactivo, se usan tanto fosfolípidos, se usan tanto calcio y otros reactivos. Entonces, si tú utilizas el plasma pobre en plaquetas, prácticamente eh, tienes esa necesidad de usar un reactivo que justamente está acá, que es el de fosfolípidos, calcio, etcétera. Entonces, prácticamente todo tu calcio ha hecho que no generes nada, ¿no? Entonces, tu plaqueta, tu factor de coagulación está intacto. Ya lo que hace después es reivindicar todo lo que no se ha usado prácticamente. No sé si me entiendo, sí. Básicamente para evitar que ¿Qué tal eso acá? simplemente, Bueno, estabas acá, no me di cuenta. me voy si quieres, ¿ah? Básicamente para evitar que se acorten los tiempos artificialmente, para evitar un falso acortamiento en los tiempos de TP o TTPA. Básicamente para Sí, eso que se usa el por en plaquetas. así es. Ya, sigamos. ¿Qué más? Allá el tubo, o sea, bueno, las muestras, pues no, las muestras no deben ser hemolizadas, no hemólisis, ni, ni lipémicas. Ya no hay muestras bueno, que no obtener muestras hemolizadas ni lipémicas. ¿Qué más? Eh, ya, vamos con las pruebas, ya, porque la preanalítica no hay mucho que hablar, la verdad. Vamos con las pruebas como tal. Vamos con uno que es el tiempo de protromina. El tiempo de protromina no es nada más que una prueba que evalúa la vía extrínseca. Una vía extrínseca, específicamente el factor 7. ¿Ya? Sí se acuerdan de los cálculos, supongo que han estudiado, ¿no? Para no, para no hacerlo todo. Y no, vamos a ponernos todo el día. Pero si no se lo saben, ya pues me dicen nomás. Entonces, para que entiendan, porque es que cada muchos vuelan. Entonces, más información. Y a ver, el factor 7. Ya, el factor 7 es aquella que va a permitir que se una el factor tisular, ¿ya? Entonces, si evalúas factor 7, indirectamente estás evaluando el factor tisular. Ya. Entonces ya tenemos nuestro tubo, nuestra alícuota del plasma pobre en plaquetas. Por tanto, para hacer esta prueba necesitas reactivos. ¿Ya? Estos reactivos tú lo colocas, bueno, tú dispensas en este tubo que va a ser el calcio, va a ser el factor tisular y va a ser los fosfolípidos. Son fosfolípidos de origen vegetal. Ya, entonces yo les dije que el factor tisular de manera indirecta se podía evaluar en la vía extrínseca. Por eso es que ya no necesitamos el factor tisular en el tubo del paciente, prácticamente dicho. Entonces solamente necesitamos el reactivo pues, para que funcione la vía extrínseca. Ya. Entonces lo que se hace se evalúa por tiempo. Se evalúa por tiempo. Entonces, tiempo en segundos, ¿ya? Se evalúa por tiempo la formación de coágulo, ¿no? La formación de coágulo. Del coágulo. Que va a ser por vía extrínseca y vía común. Pero generalmente vía extrínseca es lo más importante. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene esta? Pero
Ah, Dijiste que estamos midiendo el factor tisular, ¿no? no. Estamos midiendo la vía extrínseca. Factor Ay, 7. entonces, ¿qué dijiste sobre el factor tisular? Que le estamos Ah, midiendo ya, el ahorita. factor tisular, ya mira, chama, el factor tisular es una proteína de la membrana de la subendotelio, que cuando se une a un factor, que es el factor 7, activa la cascada de coagulación de la vía extrínseca, ¿ya? Entonces, no necesitamos evaluar el factor tisular porque no es importante, solamente evaluamos la vía extrínseca en general. ¿Por qué usamos el factor tisular entonces? Como dije, necesita de una activación del factor tisular más la unión del factor 7 para que se active la cascada. ¿Ya? ¿Capisco o no capisco? O sea, sí es necesario Ah, porque se supone que los fosfolípidos le dan carga. ajá. Claro, ahí viene lo del flip-flop. Ahí viene el flip-flop, pues. Ya. Pero básicamente este es más importante, el factor tisular. Uy, se me va a cargar la batería por un ratito. Un ratito. Ya. Entonces ya les dije que el factor 7 se va a unir al factor tisular para que se active la cascada de acumulación de la vía extrínseca. Y luego se forme la vía común, pues. Ya. Entonces, estos son tus reactivos prácticamente. Entonces se evalúa la formación de coágulos en un tiempo, ¿ya? Importancia de esto, que vas a detectar, digamos, enfermedades relacionadas a un tiempo de protromina prolongado. Una de ellas es la deficiencia de factores. ¿Qué factores se evalúan en la vía extrínseca? Entonces, puede ser pregunta de examen. Factor 1, factor 2, factor 5, factor 7 y factor 10. Ya. Cualquiera de estos puede ser una alteración en su función, una deficiencia generalmente congénita de alguno de esos factores. Otro, por deficiencia en la absorción, bueno, deficiencia en el ciclo de la vitamina. Y a ver, la vitamina K lo vamos a hablar, pues, ya, cómo es que influyen los factores de corrupción. Otro es por una síntesis, una disfunción, una hepatopatía, ¿no? Hepatopatía. ¿Qué es una hepatopatía? Es una alteración de la función hepática que no permite la producción de factores de coagulación. Otro, por un inhibidor. Un inhibidor que puede ser, no sé, pues un anticoagulante lúpico, puede ser una inhibidor de factor específico, etc. Y uno de los más importantes, tratamiento de warfarina. Ya. Esto, ya, nada más. Vamos con tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Qué es qué es el tiempo de tromboplastina parcial activada? No es nada más que una prueba que te permite evaluar la vía intrínseca. Específicamente, ¿qué factor? Generalmente el factor 9. ¿Ya? Acá hay un pequeño detalle. Es que acá tú usas tu tubo, obviamente tu tubo es pobre en plaquetas, y vas a tener también tus reactivos. Tus reactivos van a ser activadores de fase de contacto, fosfolípidos y calcio. Ya no vas a tener factor tisular, sino vas a tener activador de fase de contacto. Ya. ¿Qué es la fase, activador de fase de contacto? Ya, pues eso ya es de tema de vía intrínseca. Pero básicamente no es nada más que una proteína que permita que eh, se active la vía intrínseca, pues, ¿no? Entonces hay una proteína de fase de contacto, generalmente es el sílice o el caolín, proteína de fase de contacto, que hace que se active la vía intrínseca por el factor 12.
luego se convierte en factor 11 y así sucesivamente. Entonces es por eso que se usa este de acá, el caolín o sílice se le dice. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya pues, evalúas vía intrínseca. Básicamente la función, o sea, para qué se usa también es lo mismo cuando tú tienes un TTPA prolongado. Puede ser por déficit de factores, puede ser por un inhibidor específico, puede ser por deficiencia de vitamina K, por lupus, anticoagulante, etc. Y pacientes heparizados. Ya. Acá viene un tema que nosotros, cuando tú tienes un TTPA prolongado, lo que se hace es usar una prueba de corrección, o también llamado prueba de mezcla. ¿En qué consiste? Consiste en que tú tienes dos sueros, en donde uno de ellos va a ser el suero, bueno, el plasma, perdón, el plasma del paciente, y uno va a ser un plasma control. A ver, acá sí, esto puede ser pregunta de examen. En el TTP prolongado tú no sabes si en lo que, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Vamos a poner acá. En un TTP prolongado, tú no sabes si o sea, la prolongación significa que tú tienes poca cantidad de factores de coagulación. Por tanto, el paciente prácticamente se desangra. Entonces, tú no sabes si ese déficit de factores de coagulación se debe a que verdaderamente no tienes factores de coagulación o que prácticamente hay un inhibidor. Hay un inhibidor que está impidiendo que produzcas tus factores de coagulación. Entonces, para esto sirve la prueba, para diferenciar estos dos. Se hace la prueba de mezcla para diferenciar estos dos, ¿no? ¿En qué consiste? Que tú usas el plasma del paciente, o sea, prácticamente supongamos que este plasma es pobre en factores de coagulación. Y para eso se usa un plasma control, o sea, un plasma normal. Y este plasma tiene los factores de coagulación, tiene todo prácticamente, todo normal. Ya. Si esta combinación me sigue dando eh, una prolongación del TTPA, o sea, el TTPA sigue prolongado. Estamos hablando de que hay un inhibidor de los factores. ¿Por qué? Porque si a pesar de que este plasma que tiene gran cantidad de factores de coagulación no le ayuda a el plasma normal, es el plasma del paciente, prácticamente tienes un inhibidor que esté generando esto. Pero en cambio, si tú tienes un TTPA normal, o sea, se corrige, TTPA normal, corregido, se corrige, tienes un déficit en los factores. ¿Ya? Prácticamente no tienes factores de coagulación en tu plasma. En síntesis, si la mezcla te corrige, es porque tienes déficit de factores. Pero si la muestra no te corrige, es porque tienes inhibidores de los factores. ¿Capisco? No capisco. Ahora, ¿cómo evalúas esto? En una fórmula, pues, ¿no? El TTPA de la mezcla menos el TTPA control. Esto es pregunta de práctica. Sobre el TTPA del paciente. Todo esto por sí. Ya. Esto es el llamado índice de Rosnia, o el IR. Ya.
justamente es que si tú tienes un valor menor al 12%, estamos hablando de que hay una prueba de mezcla que se corrige, el TTP ha corregido. Si tú tienes un mayor al 15%, no corregido. Ya. ¿Capisco? No capisco. Aquí está por acá. No, también. Oye, José, déjate. Tamaño. Ya pues, José, entra tu cuenta, pues. Cualquier cosa, gente, yo no soy. Y a ver. Continúa nomás, Pachi. Continúa nomás, Pachi. Sí, fácil, sí, en práctica. Este. Y a ver. Esto de acá, el índice de Rosnier se traduce en enfermedades. ¿Ya? Como dije, si tú tienes un valor menor al 12%, tienes un déficit de factores. ¿En qué? Por ejemplo, tienes un déficit de vitamina K. Ya, esta vitamina K lo que hace es básicamente carboxilar los factores de coagulación para que estos factores de coagulación puedan unirse al calcio. Y si se unen al calcio, tienen la propiedad de activarse. Ya. Otro, un déficit congénito. Por ejemplo, un paciente que tenga deficiencia en producción de factor, no sé, pues, de vía intrínseca, ¿no? Factor 8, factor 9, 12, 11, 10, 2, no sé. Y otro que va a ser por un aumento, o sea, una no corregida, o sea, mayor al 15%, que se va a dar por presencia de inhibidores. Los inhibidores generalmente son enfermedades, eh, este, por una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Por ejemplo, un anticuerpo contra el factor 8, hemofilia tipo A. Pregunta de examen. Otro, anticuerpo contra el factor 9, factor 9, hemofilia tipo B. Ya. ¿Qué más? Otros inhibidores, no sé, pues, heparina, no sé, un paciente heparinizado. Ya. La heparina no es nada más que un inhibidor de la trombina, ¿ya? Es un inhibidor de la trombina, ya. Y finalmente, un lupus anticoagulante. Coagulante, ya. Estas son las posibles enfermedades que se pueden relacionar a una TTPA. Vamos con otro, que es el tiempo de trombina. En el tiempo de trombina, tú evalúas la conversión del fibrinógeno en fibrina. ¿Cómo es esto? Recuerden que ya el final de la cascada de coagulación en las vías comunes, tú lo que vas a hacer es, bueno, lo que hace el fibrinógeno, pero fibrinógeno se convierte en fibrina gracias a la trombina. Ya. Esto es lo que vas a evaluar tú. No, pero eso no. Tú vas a evaluar, pero bueno, sí, vas a evaluar esto. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Tu tubito, tu tubito pobre en plaquetas, vas a usar tu reactivo, que es nada más que tu trombina, porque no vas a evaluar calcio, si haciendo una calculación, solamente trombina. Eh, ¿Qué más? Esto se mide en tiempo también. Todo son medidas en tiempo, ya, tiempo en segundos. Ya. El problema de esta prueba es que cuando, por ejemplo, tú tienes un tiempo de trombina prolongado,
Eh, el problema es que tú no sabes si, o sea, si la prolongación se debe a verdaderamente un problema de, no sé, un fibrinógeno, o sea, poca cantidad de fibrinógeno, o puede ser por un problema en la heparina. Recordemos que la heparina, la no fraccionada, es aquella que va a inhibir la trombina. O sea, prácticamente estás inhibiendo algo que detecta la prueba, que es el tiempo de trombina. Por tanto, para este caso se usa una prueba que es llamada prueba de reptilasa. La prueba de reptilasa consiste en que tú obtienes el veneno de una serpiente, ¿ya? De una serpiente. La serpiente Batrops, creo. Batrops, ¿ya? Esta serpiente tiene una similar actividad, o sea, similar función de la trombina, con la diferencia de que esta ya eh, no, o sea, no usas trombina prácticamente, o sea, la TT, perdón, no usas trombina. En este caso, usas el veneno como agente escindor del fibrinógeno, ¿ya? Escinde específicamente del fibrinógeno, escinde los fibrinopéptidos. Fibrinopéptido A del fibrinógeno. Todo esto para generar fibrina, ¿ya? No tiene la misma función de la trombina. Podría decirse que en partes, porque el veneno tiene la función de romper las moléculas fibrinógenas, sí, pero específicamente una molécula que es el fibrinopéptido. Ah, ya. En cambio, la trombina sí rompe el fibrinógeno, pero rompe en fibrinopéptido A y fibrinopéptido B. Ya, esa es la diferencia. A ver, entonces, pero eso no es importante. Lo importante es que esta prueba te permite detectar si la enfermedad, o sea, la prolongación del tiempo de trombina se debe a la heparina o se debe a presencia de otro tipo de degradación que esté realizando algún tipo, no sé, pues, eh, otra causa, X. Ya. Esa es la función de la prueba de reptilasa. A ver, ¿qué más? A ver, si, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un fibrinógeno muy bajo, se ha disminuido. Generalmente a un valor menor a 1 gramo por decilitro. La prueba no te lo va a detectar, no detecta. O sea, no es que no te lo detecta, sino que el tiempo de trombina se va a prolongar demasiado. Y tú estarías obteniendo acá un falso positivo, ¿no? Porque tú tienes una poca cantidad de fibrinógeno. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La reptilasa. Ya, la reptilasa, una prueba que te va a ayudar para detectar disfunciones como la hiperfibrogenemia, una coagulación intravascular diseminada, etc. Recuerden que todas estas pruebas tienen que actuar en conjunto, ¿ya? Porque si la actúas solamente una, no la vas a poder entender. Porque puede haber un montón de causas subyacentes, obviamente. Luego vamos con el fibrinógeno. En fibrinógeno usa la prueba de Klaus. Ya, Klaus, no Klaus. Ya. En fibrinógeno, ya saben, un fibrinógeno es una proteína de fase aguda, ¿no? Que tiene sus tres cadenas, alfa, beta, gamma. Generalmente es conocido como el factor 1, ¿no? Se sintetiza en el hígado y niveles normales es de 150 a 450 miligramos por decilitro. ¿Qué fue?
¿Qué más? Como es de fase aguda, son aquellas que se aumentan en gran cantidad en procesos inflamatorios y no sé, pues, ¿qué más? Eh, ya, me estaba olvidando. En teoría mencionaban que un factor que modifica el fibrinógeno es uno de ellos, es el factor genético. Genético. Si tú modificas el gen FGG, que es del fibrinógeno, prácticamente ya hay un déficit a nivel genético, ya, pues, que va a permitir que aumente el fibrinógeno en gran cantidad. Y eso no es bueno, pues, porque genera mayormente los tromos. Pero ya. A ver, entonces, la prueba de Klaus no es nada más que la conversión del fibrinógeno en fibrina y que se mide en un tiempo de coagulación. ¿Qué más? Tenemos la prueba de Klaus por sangrados, tenemos la prueba de Klaus eh, por inmunensayos y por la detección exacta de la proteína. Entonces tenemos acá prueba de Klaus, tenemos pruebas, o sea, de esta prueba de Klaus se pueden hacer varias cosas, ¿no? Se le hace prueba de Klaus normal, prueba coagulable, proteína coagulable y la prueba de inmunensayo, que es para detectar exactamente concentraciones exactas de la prueba, del fibrinógeno. La prueba de Klaus se basa en un en una, ¿cómo se dice esto? Una gráfica de, ¿cómo se le dice? Cuando tú tienes una gráfica, tú tienes valores exactos de concentraciones del fibrinogen y lo que haces a partir del tiempo que tengas, lo relacionas, ¿no?, con su concentración. ¿Cómo se le llama esto? Ah, Este, mm, calibradores, está. Gráfica de calibraciones. Se usa gráfica de calibración. Nada más eso, o sea, prácticamente tú tienes el tiempo de formación de fibrinógeno de fibrina y lo interpolas con concentraciones ya conocidas de fibrinógeno, o sea, no por tiempos. Entonces colocas acá un tiempo y lo interpolas. Y eso es lo que tú tendrías de concentración de fibrinógeno. Así es como se obtiene concentraciones, pues. Ya, nada más. Y ya luego vienen las interpretaciones. Esa ya es esa parte, eso tienen que interpretar ustedes. Ya. Capisco, no capisco. Información. GPT. Allá, allá. Ajá. Ya, justamente ahorita voy a explicar lo que es la vitamina K, cuál es la función. ¿Cómo funciona? ¿Cómo así? Ah, ya. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando la prueba de mezcla te lo corrige, es porque tú tienes verdaderamente un déficit en esos factores de coagulación. O sea, tú no sabes si o es por alguna enfermedad congénita
o básicamente hay algo que no esté dejando que se produzcan los factores de coagulación. Justamente una de ellas es la vitamina K. La vitamina K es importante para que se active, o sea, se formen los factores de coagulación y que esos factores de coagulación verdaderamente sirvan. Porque si tú tienes una ausencia de vitamina K, lo que hace es que estos factores de coagulación se vuelven un estado inactivo. No todos, ¿eh? Pero sí la mayoría. ¿Por qué se vuelven en estado inactivo? Porque no tienen la posibilidad de unirse al calcio. El calcio es el único que le va a permitir que esos factores de coagulación se activen o tengan la capacidad de activarse. Y en cambio, cuando tú tienes un no corregido, o sea, un factor de mezcla no corregido, tú tienes la posibilidad o tienes la idea ya de que es por causa de un inhibidor que esté causando que esos factores no se pueden activar o esos factores, no sé, hay algo por ahí que no permita que se activen los factores de coagulación, pero verdaderamente los factores de coagulación sí están, tienen la posibilidad de activarse, pero hay algo que no les está dejando que se activen normalmente, o que no tenga esa función principal, que es actuar en cascada. ¿Capisco? Ya, vamos con trastornos de la coagulación. En los trastornos, básicamente, tú tienes que encontrar que puede haber trastornos que generen hemorragias o que generen trombos. ¿Ya? ¿A causa de qué? Por ejemplo, enfermedades, fármacos, déficit nutricional, autoanticuerpos, etc. ¿Ya? Entonces, la clasificación principal es que tú tienes o sea, se relaciona por la vitamina K o no se relaciona por la vitamina K. Los que se relacionan con vitamina K son verdaderamente el déficit de vitamina K y la enfermedad de pues, enfermedad hemorrágica de recién nacido, el ERN. Por el lado de no vitamina K, tienes la coagulación intravascular diseminada, tienes eh, los inhibidores adquiridos de coagulación y, y una parte que es las hepatopatías. Ya. Vamos a ver primero acá la vitamina K. En la vitamina K nosotros hay que entender, bueno, ya. Primero, los factores, o sea, los trastornos de coagulación, am, o sea, la clínica de tanto de hemostasia primaria como de hemostasia secundaria son muy marcadas. En una hemostasia primaria, generalmente vemos un paciente que tiene solamente petequias y por ahí nada más una hemorragia pequeña, ¿no? Una hemorragia, no sé, pues gingival. Pero si tú tienes un trastorno de coagulación, o sea, una hemostasia secundaria, un trastorno de hemostasia secundaria, acá sí entramos a algo serio, porque encuentras hematomas, encuentras sangrados mucosos, encuentras hemorragias, pero no solamente hemorragias como petequias, hemorragias profundas, como por ejemplo la hemorragia intracraneal o las famosas sangrados del sistema digestivo que generan las melenas. ¿Ya? Y hay otras enfermedades que justamente es una de ellas que va a generar la falla orgánica. Quiere decir que a causa de una gran cantidad de hemorragia profunda, va a generar que exista un shock llamado shock hipovolémico, ya que va a ser una falla orgánica general.
Eso cuando tú no tienes la capacidad de coagulación, pero cuando tú tienes capacidad de coagulación muy alta, generas los trombos. Y los trombos generalmente se manifiestan por llamados trombosis microvasculares, ¿no? Que generan una isquemia tisular, o sea, prácticamente la muerte o necrosis celular de un órgano específico. Y entonces, hemostase primaria, solamente algo petequias y hemorragias leves. Hemostase secundaria, hemorragias profundas, hematomas, sangrados mucosos, hemorragias profundas, melena, falla orgánica, etc. Ya, hasta ahí todo bien. Ahora sí, vamos con la parte de la vitamina K. Primero, la vitamina K es una vitamina, prácticamente dicho, pero que tiene vamos a llamarle dos formas de vitaminas, ¿ya? La vitamina 1 y la vitamina 2. La vitamina 1 es la que encuentras en los vegetales. Y la vitamina 2 es la que se produce en la flora intestinal. O sea, prácticamente bacterias. Ya. ¿Cuál es la función de tanto de estas dos? Vamos a ver acá. La función de estos es como actor de cofactor, ¿ya? Nosotros vemos un ciclo, ¿no? Donde se producen los factores de coagulación y la vitamina K va a actuar como cofactor. ¿Qué sucede? Que hay un ciclo que es un ciclo de carboxilación en donde el cofactor permite que se añade los famosos glutamatos que permiten que, que esos factores que se están produciendo en el hígado tengan la capacidad de unirse al calcio, ¿ya? Si no hay esta vitamina, o este cofactor, la vitamina K, no hay carboxilación del glutamato y por tanto no habrá una función de unirse al calcio. Esa es la importancia de la vitamina K. Ahora, la vitamina K ya sabemos cómo se puede obtener. Se obtiene por la dieta. Ahora, ¿qué factores principalmente altera la vitamina K? Porque no altera todos los factores. Hay algunos factores que no son dependientes del calcio, de la vitamina K, perdón. Los más importantes, el factor 2, el factor 7 y el factor 9 y 10. Esos son los factores más importantes que están relacionados con la deficiencia de vitamina K. Y el único que no depende bueno, no es el único, ¿no? El más importante que pueden preguntar en el examen es el vitamina 5. Bueno, pero el factor 5. No depende de la vitamina K. No depende de vitamina K. ¿Ya? Estos son factores, ¿ah? Pero también hay proteínas que dependen de vitamina K, como la proteína C, ya lo vimos, proteína S, proteína Z, etc. Ya. ¿Cómo relacionas la vitamina K con la producción? O sea, ¿cómo se relaciona, cómo la absorbes prácticamente? Fácil, solamente como eh, esta vitamina es liposoluble, por tanto necesita una absorción de grasas. Necesita entonces función de la bilis, necesita la función del páncreas para que todo esto se pueda liposolubilizar en grasas. Entonces, cuando llega al intestino, va a, va a ser absorbido mediante el factor intrínseco de Castle que se produce en el estómago. Sin este factor no se va a poder absorber adecuadamente la vitamina K. Ya, entonces, en base a ello, si tú tienes una deficiencia de vitamina K, o bien no lo consumes, o sea, no ingieres la vitamina K, o lo mal absorbes, o sea, no hay una mala absorción, o tienes una antibacterioterapia, o sea, que estás matando
bacterias que puedan generar la producción de vitamina 2, ¿no? Vitamina K, perdón, K2. Y hay otros que son antagonistas de la vitamina K, que una de ellas, muy importante, antagonistas, que es la warfarina. Si pregunta en examen cuál es la función de la warfarina, es inhibir la producción de vitamina K2. O sea, prácticamente es un antagonista de vitamina K, perdón, vitamina K. ¿Qué más? Ya vamos con otro, que es la enfermedad de recién nacido. Acá tienen la misma, enfermedad hemorragia, perdón, de recién nacido. Tienen la misma función, prácticamente es por un déficit en la absorción de vitamina K2. O puede ser por otra cosa, ¿ya? Pero básicamente es por un déficit de vitamina K2. K, perdón. Ya. El paciente es un bebé, ¿no? Un recién nacido, como su nombre dice, que puede ser por inicio, puede ser por clasificación, ¿ya? Espera que- Generalmente la clínica es por un paciente de inicio temprano, moderado, monoclásico y tardío. Un bebé, mejor dicho, que nace a las 24 horas, las primeras 24 horas, se debe a que tiene una asociación a fármacos de la madre. O sea, la madre, por ejemplo, está tomando warfarina y el bebé se esté desangrando. El clásico es cuando tú tienes entre los 2 a los 14 días, cuando tú estás relacionado ya más que nada o sea, por ejemplo, le está dando lactancia al bebé y por tanto la madre no tiene suficiente cantidad de vitamina K y por eso es que no tienes vitamina K, no hay profilaxis. Profilaxis. Y finalmente, cuando ya es de origen tardío, o sea, ya de 2 a 6 meses, es porque ya verdaderamente hay una mala absorción. No hay una buena absorción de vitamina K. Te va la voz. ¿Qué más? Clínica. El paciente tiene quimosis, quiere decir que como tipo petequias, pequeños, pequeños moretones. Tiene sangrados mucosos y tiene hemorragia gastrointestinal o formación de melena. Ya. Y hay otros que se complican con sangrados del cordón umbilical y otros que se complican con hemorragia intracraneal. ¿Cómo lo diagnosticas? Vamos a poner acá TP prolongado, TTPA normal o puede a veces elevarse dependiendo de la severidad. Plaquetas normales, fibrinógeno normal y tiempo de sangría normal. Ya. Básicamente con la TP prolongada ya puedes darte cuenta de que puede estar causando eso. ¿Cuál es la profilaxis? Tratamiento parenteral de vitamina K. O sea, prácticamente le das vitamina K al bebé. Y si es por una complicación, ya se le da plasma fresco. Porque el bebé ya se está prácticamente desangrando por todas partes. Entonces ya vimos enfermedad hemorrágica recién nacido. Ahora vamos a ver coagulación intravascular y seminal, que ya es parte del vitamina K. Un ratito, gente, voy a tomar agua.
Ya. Vamos con SIT. En SIT, tú tienes una, un fallo sistémico, nivel sistémico. Como su nombre dice, es un síndrome en donde se produce gran cantidad de trombina, se produce gran cantidad de fibrina y se da un consumo excesivo de plaquetas y factores. Ya. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Sepsis. Sepsis bacteriana, sepsis, no sé, sepsis bacteriana generalmente, o infecciones graves. Puede ser también por pacientes neoplásicos o traumas, ¿no? Quemaduras. Ya. ¿Qué pasa? Que tú tienes una inflamación bastante marcada, bastante elevada, una inflamación sistémica, que va a hacer que se active la coagulación y que todos los múltiples lugares, como es sistémico, va a haber un exceso de trombina. Y hay un exceso de trombina, va a haber gran cantidad de depósito de fibrina. Entonces, ¿qué va a pasar? Por todas partes, todo, digamos, a nivel circulatorio, va a haber empezar a generarse eh, pequeños trombos, ¿no? Por tanto, si necesitas gran cantidad de fibrina, necesitas gran cantidad de plaquetas y gran cantidad de factores, ¿no? Por lo tanto, se va a haber un consumo excesivo de factores y plaquetas. Vamos a escribirlo acá. Y a ver, ¿qué más? Las manifestaciones va a depender, porque en la coagulación intravascular diseminada puede haber dos perfiles, no se podría decir que puede haber un perfil hemorrágico o bien un perfil trombótico. Ya. El perfil hemorrágico, básicamente petequias, no sé, pues, hematuria, quimosis, etc. Pero en trombosis acá sí va a haber isquemias. Isquemia tisular, puede ser, no sé, una daño microvascular o un nivel fallo orgánico, ¿no? Fallo orgánico. Ya. ¿Cómo se ve en laboratorio esto? Primero, el tiempo de protrombina prolongado. Luego, el TTPA prolongado. Otro, fibrinógeno. Gran cantidad de producción de fibrina. Entonces necesita fibrinógeno. Va a estar disminuido. Y el dímero D, que es una proteína de degradación, va a estar disminuido. Bueno, perdón, elevado. ¿Por qué? Porque se está consumiendo también gran cantidad de fibrina. Ya se está inhibiendo gran cantidad de producción de fibrina. ¿Qué más? Nada más creo yo. TP prolongado porque se ha activado la vía extrínseca. El TTPA prolongado porque se ha activado la vía intrínseca. Ya obviamente esto ya tiene que estar corregido con la prueba de la mezcla, en donde eh, pero donde tú veas que si se ha corregido o no se ha corregido, ¿no? Recuerden que se ha corregido por déficit de factores, si no se ha corregido es por inhibidores. Ya. Por déficit de factores está relacionado acá, pues, con la lesión intravascular diseminada. ¿Cómo no va a haber una disminución de factores si prácticamente se está consumiendo todo? Ya, pues, y la producción de dímero D, que ya es una parte de post, postformación de fibrina, que ya es prácticamente fibrinólisis, no romper la fibrina. Eso por homeostasis. Y ya finalmente vamos con los autoanticuerpos.
que esto fue desórdenes secundarios de la hemostasia, ¿no? Acá hay anticuerpos que generalmente, bueno, producen dos tipos, ¿no? Dos tipos de enfermedades, las hemofilias y la enfermedad de von Willebrand adquirida. Las hemofilias tienes dos, hemos estudiado. Hemofilia tipo A, hemofilia tipo B. Hemofilia tipo A es un anticuerpo dirigido contra el factor 8. Y la hemofilia tipo B es un anticuerpo dirigido contra el factor 9. Ya. No sé. En von Willebrand se caracteriza por una pacientes que tengan una enfermedad previa que son generalmente mieloproliferativos, ¿no? Mieloproliferativos. Y que básicamente es una producción de autoanticuerpos que permiten, vamos a poner acá, autoanticuerpos que realizan la proteólisis o ruptura del factor von Willebrand. Ya. ¿Qué pruebas se hacen en von Willebrand? Hay pruebas de antígenos y hay pruebas específicas de esta, ¿no? En la prueba de antígeno, von Willebrand, generalmente, vamos a ver acá pruebas. El antígeno de von Willebrand generalmente va a estar normal o bajo, generalmente bajo. Y hay pruebas específicas, por ejemplo, el factor 8, que va a estar normal o bajo. Pero hay uno que sí es una prueba específica, que son los multímeros. Los multímeros de factor von Willebrand. Estos sí van a estar marcadamente bajos. Es una prueba bastante específica cuando hablamos de factor von Willebrand. Y en este caso, ante anticuerpos vas a encontrar TPA prolongados. Y acaso tú tienes que hacer una diferenciación. Ya recuerden que la prueba de mezcla, a veces si no corrige, eh, es porque tiene, bueno, está dirigido más a una hemofilia adquirida. Pero también recuerden que puede ser un caso, no sé, pues de un anticoagulante lúpico. Entonces lo que se hace es una prueba específica. Después de hacer todo eso, se hace una prueba de factor 8. Y si esta se encuentra disminuido, ya estamos hablando de una hemofilia. ¿Ya? Y luego finalmente vienen las hepatopatías. Bueno, ya eso ya es por una deficiencia en la producción de los factores a nivel del hígado. Acá sí hablamos de alteraciones que ya es de producción de factores, ya no es porque un cofactor necesario para los factores, que en este caso la vitamina K, está en déficit. En cambio, en hepatopatías, prácticamente los factores no se producen. Generalmente son factores de tanto la vía intrínseca y extrínseca. Y hay unos factores que no son, digamos, incluidos, no están relacionados tanto a ellos, son el factor 8. Ya, solamente para tener en cuenta. Y ya, eso es todo. Ya luego al final viene el laboratorio de trombofilias, pero eso no viene. Lo más importante ya es lo que hemos hecho. ¿Ya? Todo lo que se ha hecho en práctica acá. No todo. Pues, no, un repaso rápido más. A ver, en práctica, protrombina. A ver, en protrombina, yo creo que va a venir que es el índice de INR. A ver, Eso viene fijo y cómo se interpreta también. Lo que hiciste más arriba, lo de los sueros. el INR, ¿dónde está el INR? INR, lo puse por acá. Para arriba, pelado, para arriba, para arriba. Acá está.
El índice INR es una prueba, bueno, es un índice, mejor dicho, es una fórmula en donde es una fórmula estandarizada entre laboratorios, ¿no? Es como que no permite que exista una variabilidad en los valores de tiempo de tromoplastina. A ver, tromina, perdón. Cuando tú tienes un INR, vamos a ver la fórmula, ya vamos a poner acá. INR. El INR es el tiempo de protomina del paciente sobre el tiempo de protomina control. ¿Ya? Todo esto elevado a un IC, que es un índice de sensibilidad internacional. Es un valor que básicamente te da, es un valor estándar, ¿no? Que se encuentra entre el 1 al 2. 1 al 2. Ya. Vamos a ver acá. Si el INR, no sé, pues, eh, te da un rango de entre, o sea, más o menos entre casi a 1, entre 1 a 2 creo. No, entre 0,9 a 2,2 creo, si no me equivoco. Tenías que, este, ¿cómo se le decía? Chama, me olvidé. Eh, ¿Alguien se acuerda? Yo me olvidé ya el INR. Solamente me acordaba que era una relación de tiempo de protomina, paciente con el control, que tenía un valor, que tenía entre 0,9 más o menos a 2,2 creo, y tenía que estar cerca del 1, cerca del 1, para que encontrar que verdaderamente lo que tú has encontrado, o sea, tu tiempo de protrombina era normal. A ver, por favor. Ajá. O Ahí va. sea, perdón que te corte, pero acá se supone que lo que tienes que hallar es que el NR sea casi igual a 1. Más que nada es eso, para que esté dentro del Ajá. valor normal. Si tus valores se exceden del 1, o sea, si tu DCI está por como que más alejado del 1, te va a dar valores más distantes. Lo que se busca es que se quede cerca del 1 para que sea como que el paciente está netamente igual. Básicamente lo que te dice es que este índice se usa cuando tienes pacientes que se anticoagulan, o sea, tú estás usando un anticoagulante. Entonces, para determinar si tu prueba, o sea, tu tiempo de protrombina, no se, digamos, altere por un paciente que esté anticoagulado, entonces se hace este índice. Si este índice te sale cercano al 1, es porque el paciente no está recibiendo anticoagulantes. O sea, la prueba no se ha alterado por un paciente anticoagulado. Y ahí viene lo demás, ¿no? Si hay un INR aumentado, más de 1, ya puede ser, pues, un paciente que tenga un tratamiento con warfarina, puede ser un paciente, no sé, pues, que tenga, como dices, una fibrilación, necesita un tipo de anticoagulante diferente, etc. Pero básicamente, si el índice está cercano al 1, o es 1, es un paciente que no recibe anticoagulantes. Entonces, acá descartamos que la vía extrínseca y la vía común no han sido afectados por el anticoagulante. O sea, funcionan correctamente. Esa es la función del INR. ¿Qué más?
De ahí lo demás es igual a todo lo que hemos visto en mi teoría. Bueno, obviamente los tiempos, ¿no? Los tiempos son diferentes. Hay curva de calibración y fibrinógeno también. Ya pues eso solamente interpretas. Ga. Valor de referencia. Entre 150 miligramos a 400 por decilitro, claro. Tipo de, bueno, la prueba reptilasa ya lo vimos. Índice de Rosnier también lo vimos. Corregido, no corregido. La diferencia entre tiempo de reptilasa y tiempo de tromina. Ya está. Ah, ya, la mezcla, la prueba de la mezcla. Nada más es prácticamente todo lo que hemos visto. Nada de sangrías, ¿no? Nada de sangrías. Ah, No va a venir nada de sangrías, ¿no? Plan, tiempos de sangría. sangría. O Puta, sea, no sé, Ivy, Duque, La diferencia nomás, pues. solamente eso. Ah, A ver, una explicadita. en IBI tú lo usas para como una prueba más de más controlada. Usas un esfingomanómetro, que lo que hace es eh, usarlo en tu brazo y en tu brazo a una presión de 40 milímetros de mercurio vas a generar un corte. ¿Ya? Bueno, como soy su profe dice, chuzados. Se va a chuzar tu brazo. Entonces, esto va a ser en un tiempo, lo vas a dejar así secando y lo vas, o sea, cada 30 segundos lo vas rozando, ¿no? Vas rozando y hasta que registres el tiempo que es el sangrado. No es como una prueba de Duke, en cambio en Duke tú solamente pinchas en la oreja, el pabellón de la oreja o bien el dedo, pero tú no lo estás haciendo a una presión estandarizada, por tanto, no está controlado, podríamos decir, ¿no? Que no se puede saber si la presión es mucho más fuerte. Un paciente, no sé, pues, un tecnólogo tiene la diferencia en fuerza a comparado con un sfingomanómetro que tiene una presión específica, ¿no? Esa es una de las razones por las que el profesor dijo que no se suelen usar estas pruebas, porque es muy, varía mucho entre cada persona. A pesar de que el IBI, que es más controlado, eh, igual no siguen usando estas pruebas. Hay otras pruebas más caras, obviamente mejores, pero ya pues. Y el tiempo de sangría te mide la hemostasia primaria, pues, ¿no? Te mide si se agregan tus plaquetas, se adhieren tus plaquetas, etc. Si funcionan bien tus factores de von Willebrand, por ejemplo. Para eso básicamente se hace. ¿Cuánto tiempo se demora en formar la agregación plaquetaria? Bueno, y recuento también hemos visto que usas el oxalato, esa es una pregunta de examen, oxalato de amonio el 1%. ¿Por qué lo usas? A ver si él me dice. Eso sí ya es básico, ¿ah? ¿Ya? Porque lisis destruyes los eritrocitos, pero preservas las plaquetas. No es como la solución de Tur, ¿no? La solución de Tur lisas los eritrocitos y conservas los leucocitos. En cambio, acá usas oxalato de amonio para conservar las plaquetas. Y bueno, se mezcla, ¿no? El oxalato de amonio con la sangre, 20 microlitros, dilución 1 en 20, sí, dilución 1 en 20, 380 microlitros de oxalato de amonio y 20 de sangre. Y lo dejas reposar. Y luego por 5 a 10 minutos más o menos. Y luego si, bueno, cargas, mejor dicho, cargas, lo dejas reposar y dejas que se sedimenten las plaquetas, se precipite, mejor dicho.
y ahí recién haces el conteo. El conteo es el número de plaquetas que tú encuentres por 1000. Ya, nada más. Hmm. Nada más. Ya pela ahora todo desde el inicio. ¿Cómo que inicio? Todo desde el ¿Cuál inicio. inicio? Ay. ¿Ah? Desde el inicio, desde la introducción a la hemostasia hasta ahorita. Todo. Rush, Nada, rush, pero ahí hay rush, rush. video de Marcos. Hoy sí, esta actividad es más pesada, creo. No sé por qué. O es pesada porque hay una gran cantidad de temas o porque hay muy poco tiempo. Creo que es porque hay poco tiempo. En este examen sí lo va a hacer fácil, estoy segurísimo. Porque me habría jalado, pues, el segundo. Vamos a ver qué Lo va a pasa. hacer No falta sencillo. Bueno, nada. no tan sencillo, pero Algo sí va a ser principal, fácil. pelado, que vamos a ver. Una jerofija por ahí, oculta. Ya, pero, ya, ¿cuál es o sea, qué es el factor von Willebrand y dónde se une? Otro, no sé. eh, ¿Qué miden las pruebas, no? Tiempo de trombina, protrombina, cómo se interpreta, con qué relación con qué relación bueno, con qué enfermedad se relaciona, perdón. Esta es el sueño, ¿eh? No sé. eh, Verdad. Mira, hablando del INR, encontré lo que es, o sea, de un resumen que me pasaron, como para tenerlo más rápido es, el INR es el cálculo que estandariza el TP entre distintos laboratorios para, ajá, para pacientes anticoagulados que usan principalmente warfarina. El valor normal del INR es de 1 y valores más altos indican riesgo de sangrado. Más nada. ajá. Ya listo. No sé, Ya. va a venir, creo. Eso sí viene, creo. ¿O no? Sí, eso va a venir en práctica. En teoría no. El índice de Rosnier también en práctica. Si corrige, no corrige. Va a venir Eso es cuando también. mezclas sueros, ¿no? Cuando mezclas sueros. Ajá. Va a venir ya va a venir qué es la prostaciclina, cuál es la función, el óxido nítrico y la DPase, el CD33. No, muy bien, entonces. ¿Qué más? Ya va a venir cómo, o sea, cómo se relaciona la agregación plaquetaria con alguna enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad de Glassman, o la trombostenia de Glassman, o la enfermedad de Bernard-Solier, o de factor von Willebrand. Cualquiera de esas tres va a venir, segurísimo, en un caso clínico. ¿Qué más? Pero si te piden Volvind, no te van a pedir como que qué tipo es. ¿Cómo qué tipos? ¿Qué receptor? ¿O cómo? No, no solamente qué receptor, sino como que hay tipos, creo, en déficit para Volvind. O sea, tipo, creo que está el A, algo así. Pero por acá lo he visto. Es hemofilia A, hemofilia B. Ah, Y sí, hay sí, una sí. enfermedad que es de factor von Willebrand adquirido. Sí. Y Adquirido y otro también que es son tipos. congénito. El tipo 1, que es de poca cantidad, y luego están el 2A, el 2B, el 2M, 2N. Sería pendejo si pide eso. Uy, no, creo que va a venir más caso clínico nomás. Sí, sí, creo que sí, porque sería ratazo si nos pide eso. Tenía, pero no está mal hecho, que ya lo borré. Son 500 preguntas, güey. Pero al final lo borré. Y ya, bueno. Pero de reptilasa también va a venir, segurísimo. Diferencia prueba de reptilasa y prueba de tromino. ¿Qué más va a venir? O sea que
A ver, ¿qué puede ser? Trastornos, coloración intravascular diseminada va a venir sí o sí. Déficit de vitamina K sí o sí va a venir. Yo creo que va a venir más trastorno de coagulación, ¿ah? Como es más orientado a caso clínico, más se relaciona a eso. Eh, ya, ¿qué es la...? Ah, ya, va a venir, ¿qué es la endomitosis también? Fijasa. Ah, ¿qué más? ¿Qué es el GP2A3B? Está imagen fijo. Fijas. Ya, ¿qué contienes en los gránulos densos? ¿Qué contienes en los gránulos alfa? Fijas. ¿Para qué sirve el calcio? También, fija. Eh, mecanismo de inhibición de agregación plaquetaria y activación plaquetaria. Fijasa. Aumento del AMP cíclico, disminución del calcio. Sí, pues, más importante, nomás. Pídenle no sé, pues, a ChatGPT que les haga un resumen así. De lo más importante, lo que siempre preguntan en examen y van a ver. Y ya pues, nada más. Bueno, procedo a irme a dormir. O esta vez es muy temprano. Hemos acabado temprano. Hay tiempo todavía por repasar, así que un solito más y a dormir, creo. Chilazo. Ya, pues. Repásale, repásale. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche.